El primero fue Lavoisier. En su libro Tabla de los compuestos elementales clasificó los 33 elementos conocidos en su tiempo en no metales y metales. Jacob Berzelius, químico socio-inventó el sistema de los símbolos químicos que existe en la actualidad. Johann de Brenner, químico alemán, en 1829 los agrupó en tríadas. Alexandre Beguyer, geólogo francés, en 1862 propuso una clasificación de los elementos químicos colocándolos sobre la superficie de un cilindro. Alexander Newman, químico británico, en 1864 que condujo a establecer la llamada ley de las octavas. En 1869 el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó su tabla propia periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. En 1913 un químico inglés, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X determinó la carga nuclear. La tabla periódica es una herramienta utilizada comúnmente en la química. Desde su invención hasta la actualidad, la tabla periódica ha sido el sistema donde están clasificados todos los elementos químicos. Dichos elementos se enumeran de izquierda a derecha, de arriba a abajo, manteniendo un orden creciente por el número atómico. Cada uno de los elementos de la tabla periódica están conformados por 7 filas horizontales denominadas periodos y 18 columnas verticales con el nombre de grupos o familias. El número atómico y el iónico va aumentando, orientándose hacia abajo y a la izquierda. Arriba y a la derecha crece la afinidad electrónica, la electronegatividad y la energía de ionización. ¿Qué nuevo orden se podría dar a la tabla periódica en función a cada especialidad? Se puede dar un orden con la creatividad y priorización de elementos que consideren importantes, con sus niveles de agrupación o periodos, o los tipos como metales, no metales o metaloides. ¿Qué propondría usted? Nuestro grupo propuso hacer con elementos que son importantes para la vida. Como pueden ver, en la parte superior pusimos los bioelementos más utilizados, que son los CHOMS. Luego los metales de transición interna, y en la parte inferior los no metales. Los elementos más importantes que consideramos: el oxígeno es fundamental para la vida y es uno de los elementos más importantes de la química orgánica y participa de forma muy importante en el ciclo energético de los seres vivos. El carbono, que es el elemento químico más abundante en masa en el cuerpo humano después del oxígeno, que es el único elemento capaz de reunir las propiedades necesarias para la aparición de la vida sobre la Tierra y también contribuye en la creación de nuevos materiales basados como en el desarrollo de fármacos, etc. Y el nitrógeno, que forma parte de muchos compuestos, a pesar de la inercia química de sus moléculas, también forman parte de medicamentos como anestésicos, antibióticos, relajantes, entre otros. El cadmio es un metal pesado con mayor tendencia en acumularse en plantas, causa severos desequilibrios en su transporte de agua y proceso de nutrición en plantas. ¿Cómo combatir su contaminación? Bueno, existe la fitoextracción, que es una técnica que consiste en absorber los metales pesados y hasta a la misma vez degrada, estabiliza y remueve el cadmio. El plomo, en los últimos años ha mostrado notoriedad debido a la presencia de plomo en el aire por encima de los estándares. ¿Cómo combatir su contaminación? Se ha descubierto que si se adiciona con gasolina disminuye su detonación y a su misma vez la eliminación de los átomos de plomo. En el fosfato, que existe la eutrofización debido a proveniente de fertilizante y detergente. ¿Cómo combatir su contaminación? Existe una solución para la eutrofización, que es la aplicación de algas y el uso de zeolitas, que esto elimina el fósforo. Por conclusión, los elementos químicos poseen diferentes propiedades que en algunos conceptos nos benefician, pero si estos no son utilizados de manera adecuada, pueden llegar a ser letales tanto como para nuestro organismo y el medio ambiente. Hoy en día somos conscientes que estos elementos han sido utilizados incorrectamente, por lo que nos han perjudicado a nuestro medio ambiente, pero es necesario entender que estos elementos son de gran utilidad si le damos otro tipo de uso. La tabla periódica se relaciona con nuestra carrera porque gracias a ellos tenemos información sobre los elementos químicos, ya que con ellos trabajaremos en los diferentes ámbitos que son parte de nuestra carrera profesional.